Rubén, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Nada, el placer es mío. Bien, bueno, observando como tú dices, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en estos días en el Mediterráneo central. Mira, un tuit tuyo que se ha hecho viral, como suele ser habitual en este caso, dice que desmontando el último rescate del Open Arms. Vienen con unas imágenes que si te parece las vemos y nos explicas de qué van. Perfecto. Bueno, Rubén, a ver, lo que estamos viendo es la típica patera, hasta la bandera de migrantes ilegales en pleno mar, pero esa patera va a ir a ser rescatada por otra lancha que sale del Open Arms y simulan una especie de naufragio para que parezca que el Open Arms está rescatando a gente cuando en realidad todo esto estaba planificado, ¿verdad? Ya sabían las mafias que el Open Arms salía al mar a buscar pateras, inmigrantes, barcas de este tipo. ¿Cómo son, de dónde estas imágenes? Lo primero, ¿cómo se hacen? ¿Quién las ha conseguido? ¿Y qué nos están diciendo? Bueno, pues esas imágenes que veis a continuación me las han hecho llegar fuentes, observadores internacionales que hay en el Mediterráneo central. Son imágenes de vigilancia aérea, ¿no? De lo que ocurre en el Mediterráneo central cuando están estas ONGs como Open Arms operando, ¿no? Pues para saber de alguna forma, saber lo que verdaderamente está ocurriendo. Y es lo que vemos ahí, ¿no? Al inicio vemos como esa embarcación donde hay más de 30 migrantes ilegales que proceden de suelo libio, vemos cómo esa embarcación está navegando sin ningún tipo de problemática, ¿no? Está con el motor encendido, además tiene una navegación bastante fluida, por decirlo de alguna forma, no se ve ningún tipo de daño en la embarcación, ningún tipo de fuga, ni ninguna situación de auxilio, en resumen, ¿no? Y luego, posteriormente, pues vemos a Open Arms dirigirse hacia el punto en el que se encuentra esa embarcación. Vemos como el buque y como una embarcación auxiliar acude a gran velocidad a ese punto en el que se encuentran estos más de 30 inmigrantes ilegales. Y cuando Open Arms llega ya allí a ese punto, o quizás antes de llegar a la embarcación donde se encuentran los inmigrantes ilegales, pues la embarcación aparece apagada, ya el motor no está en funcionamiento y se crea pues una situación de naufragio, de deriva, una situación de auxilio impostada a través de la cual pues esto según el derecho marítimo, ¿no? Pues si una embarcación se encuentra con una situación similar, pues tiene el deber de rescatar a esa persona. Pero claro, ya hemos visto previamente, ¿no? Cómo en un principio esa embarcación no tenía ningún tipo de problema, sino que los problemas se suceden después cuando la ONG se encuentra ya allí en el punto de encuentro. Punto que también hay que decir, y como revelo en el hilo que he compartido en Twitter, punto del que ya habían advertido desde Alarm Phone. Alarm Phone es un sistema de llamada que viene a utilizarse, ¿no? Llamas a un teléfono, dices en el punto en el que te encuentras, si te encuentras en una situación de socorro o de auxilio, pero es que Alarm Phone cada vez lo están utilizando más ONGs y lo utilizan los traficantes para advertir de las posiciones de esa inmigración ilegal. Es muy posible que esta embarcación que procede de Libia, es muy posible que esa embarcación haya sido remolcada hasta fuera de las aguas libias y luego haya continuado hasta el punto en el que se ha encontrado. Iba a dirección más o menos hacia Lampedusa. Es decir, si no llega a estar esta ONG, aunque ya se sabía previamente que iba a estar allí, ¿no? Si no llega a estar esta ONG, esta embarcación podría haber llegado sin ningún tipo de problemas a Lampedusa, porque estaba navegando sin ningún tipo de problemas y el mar tampoco estaba tan mal, ¿no? Entonces, pues acudimos una vez más
más a una situación impostada, una teatralización, ¿no? de lo que es un rescate y acudimos a una recogida, no a un rescate en sí. Es decir, estas personas se han ido hacia un punto que posteriormente han comunicado a través de esa plataforma que indicaba antes, a Alarm para que Open Arms pues acudiese cuanto antes a recogerlos, que no a rescatarlos. Entonces tenemos que entender que han llegado hasta ahí presumiblemente por un barco nodriza, ¿verdad? Que les acerca hacia ese punto donde, donde se han conchavado con el Open Arms para que el Open Arms se acerque, simulan que ahí hay un naufragio y entonces les llevan, ¿hasta dónde, Rubén? ¿Les llevan a las costas de Lampedusa entonces? ¿El Open Arms lleva Claro, a esos inmigrantes a Lampedusa? Open Arms ahora pone en funcionamiento toda su operación de marketing, toda su politización de emociones, de dolor y de todo lo que ya estamos acostumbrados a ver. Open Arms recoge a esas personas, las introduce en su embarcación, empieza con la campaña de imágenes a través de sus redes sociales, Twitter, Facebook, todo lo que tiene a su mano, hace grabaciones de niños, de mujeres, que son una minoría de las personas embarcadas a bordo del buque de la ONG, y con ello presiona a Europa y presiona al gobierno italiano. En este caso, el gobierno italiano tampoco está poniendo mucho impedimento. Giuseppe Conte, al revés, cada vez que ocurre algo así, está accediendo, ¿no?, a que esa inmigración ilegal entre en suelo italiano. Los cuarentenan en buques de cruceros en costa y una vez ya se sabe que están libres de COVID, pues acceden a suelo italiano. Pero lo que consigue con todo ello, pues es también extorsionar un poco a Europa con ese falso humanitarismo, por decirlo de alguna manera. Las cifras de ACNUR evidencian claramente que de todas las personas que son actualmente rescatadas en Mediterráneo Central o de que acceden a España, poco más de un 15-16% son mujeres, ¿no? Y niños también hay un porcentaje muy bajo. Pero yo ya advertí también de en el 2019, ojo, en el 2019 hay un tuit que compartí hace poco, ya advierto, ¿no?, de que en los próximos años nos vamos a encontrar con una nueva estrategia por parte de las mafias y es la utilización de esos niños y esas mujeres. Y de hecho compartía una conversación con fuentes de las fuerzas auxiliares marroquíes de cómo me decían que las mafias estaban ofreciendo a niños y mujeres viajes gratis a cambio de que embarcasen, ¿no?, en este tipo de embarcaciones. ¿Por qué? Porque era para ellos un útil, para ellos una herramienta con la cual forzaban los rescates y despertaban el tipo de imágenes que están compartiendo las ONG. Al final es una retroalimentación delictiva, no hay otra. Hemos visto imágenes también de muchos ilegales, muchos inmigrantes ilegales que había rescatado el Open Arms tirándose al agua porque Italia en algún momento se negaba también a que el Open Arms atracara allí. Luego después viene la tragedia, es decir, para que no digan, porque también vimos imágenes estos días de una niña a la cual se le estaba haciendo respiración artificial, luego falleció, se llamó Nabody, pero no era, no sé, luego después se supo que esa chica, que esa niña no era, sino que es otra niña cuyo nombre ahora no sabemos, pero que ha servido al ver al voluntario de la Cruz Roja intentando reanimarla, ha servido para saber que hay pateras con mujeres, hay pateras con niños, a los cuales estas mafias invitan a que se lancen al agua y asuman el peligro de perder sus vidas, el peligro de que estos niños mueran gracias al negocio de las mafias. Este es un capítulo más, es un episodio más de lo que nos espera ahora, porque la temporada empieza ahora, ¿no, Rubén? Sí, claro. Todo esto es un ejemplo de lo que he dicho antes, ¿no? La canallada de la utilización de estas imágenes, pues para despertar emociones, para jugar con la percepción de la gente. A ver, a mí obviamente me da pena lo que ocurrió, pero hay que decir también que si hace un año se hubiese bloqueado efectivamente la inmigración ilegal o, por ejemplo, se hubiese aplicado el bloqueo naval basado en el modelo australiano que Vox proponía con la Armada, esa niña no hubiese muerto. Hoy. Es decir, esa niña ha muerto porque hay políticas globalistas y políticas socialistas
y comunistas en este caso, que están alimentando ese efecto llamada y que están incitando a esas personas que se arrojen al mar como se arrojó esa niña con su madre. Y ya digo, hay mafias que ahora están explicando este tipo de estrategias para de alguna forma pues despertar este tipo de emociones y que la inmigración ilegal sea naturalizada como la forma natural, valga la redundancia, de llegar a nuestro país. Como bien dices ahora también, empieza buen tiempo, el mar estará como un plato, como dicen los marinos, ¿no? El mar estará en calma y podremos ser testigos de avalanchas como la que hemos vivido la semana pasada. Desde miércoles al domingo, más de 750 inmigrantes ilegales han llegado entre Canarias, Baleares, Levantes, Almería. Hay que decir que a Almería ahora mismo están llegando ya más pateras que a Canarias. Hablamos de solo la costa de Almería. En lo que llevamos de año ya son más de 115 embarcaciones las que han llegado a la costa de Almería. Y todo esto es porque... pero no lo veo, no me lo creo, es que no lo veo en la televisión, Rubén. Estuve viendo el telediario, los telediarios este fin de semana y eso no me están mostrando esas imágenes. No, ni esperes que te las vayan a mostrar. Igual esperan a que pase como ocurrió en Canarias, porque es que Canarias lleva 3 años sufriendo este crecimiento exponencial de pateras. Es decir, Canarias lleva ya 3 años que cada año está recibiendo más inmigración ilegal. El último balance del Ministerio del Interior afirma ya que comparando con datos del año pasado han llegado un 110% más de inmigración ilegal que el 2020, y ya el 2020 fue como fue, y los medios de comunicación han esperado a que la olla a presión ya esté a punto de explotar para hablar sobre ello. Ahora van a esperar posiblemente a que ocurra lo mismo con la zona de Levante, la zona de Almería. Ahí se ha oxigenado una inmigración ilegal muy peligrosa y se ha oxigenado una ruta que es muy preocupante, ¿no? Porque es la ruta habitual que han utilizado la mayoría de los últimos yihadistas detenidos en Barcelona, en Almería, en la propia provincia de destino de esta inmigración ilegal. Están utilizando terroristas, están utilizando inmigrantes altamente radicalizados que provienen de zonas como Siria, Líbano, Egipto. Están utilizando la ruta Argelia-Almería para acceder a nuestro país, y ya es algo que no nos pueden negar porque las detenciones hablan por sí mismas, las investigaciones policiales arrojan, afirman, como ocurrió el verano del año pasado con uno de los terroristas más buscados a nivel internacional, que utilizaron esa ruta para acceder a España, y fuentes policiales me lo corroboran cada vez que hay una avalancha de este tipo. Me dicen, Rubén, ¿de dónde vienen, Rubén? ¿De dónde vienen? Pues eso, a ver, en su mayoría esa ruta es utilizada por argelinos, es algo evidente, ¿no? Pero sí que es cierto que en torno a un 20% de los que están utilizando esa ruta no lo son. Proceden de Túnez, que es algo también muy preocupante, porque son esa inmigración de Túnez utilizaba habitualmente la ruta de Libia o la ruta tunecina, es decir, salían desde Túnez hacia el Mediterráneo central o desde Libia para acceder a Europa. Y ahora están utilizando ahora están utilizando el suelo argelino para llegar a ese fin. Y eso está ocurriendo porque nuestro país no está haciendo nada, ¿no? Y no es oportunismo. Como he dicho anteriormente, la Policía Nacional me ha informado que se han detectado inmigración ilegal procedente de Líbano, procedente de Egipto, procedente de Siria. Incluso dicen que me llegan a decir, ¿no?, que han llegado a ver inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, que son personas que normalmente utilizaban esa ruta libia, como decía con anterioridad. Es decir, la oportunidad de estas mafias, la oportunidad que han encontrado en el Magreb para acceder a Europa es tal que ya en muchos casos, cuando no hay ONGs en el Mediterráneo central, estas mafias se mueven desde Libia a Túnez, y desde Túnez acceden a Argelia para fletar a sus clientes, a este tipo de inmigrante ilegal que antes partía de allí. Son como compañías de turismo. Sí, buscando rutas para hacer llegar a sus clientes. Sí, son rutas extendidas por toda África. Entonces, sí que igual, ¿no? Las mafias que operan en el Sahel, esas rutas que hay activas en el Atlántico, no son las mismas que no son los mismos traficantes, no son las mismas mafias que operan
en Argelia o en Libia, ¿no? Ahí, como he dicho también anteriormente, estamos ante lo más preocupante. Estamos ante un modelo de inmigración ilegal. No son refugiados, ya lo ha dicho, ya lo refutó el año pasado ACNUR, ¿no? Ya lo llegó a afirmar la propia agencia de la ONU, diciendo que más del 75% de la inmigración ilegal que en estos momentos accede a Europa no precisa protección internacional, no huyen de ningún conflicto bélico, no huyen de ninguna persecución política, y cuando estas solicitudes de asilo son tramitadas son denegadas porque no son refugiados y punto, ¿no? Es otro tipo de inmigración, ¿no? Pues Rubén, ahí veíamos las imágenes. Esta es la niña que le habían puesto Nabody, pero no, ahora dicen que no se llama Nabody, no saben su nombre. Otra imagen, lamentablemente, una imagen que van a utilizar como marketing. No para resolver un problema, sino para marketing. Bueno, ya Y, les ¿no? invito también a Cruz Roja a que haga públicas las imágenes de aquellos centros de menores españoles donde hay pobreza infantil, donde hay menores que son de nuestro país, que también están pasando hambre en estos momentos porque sus padres se han quedado sin trabajo por la crisis que vivimos ahora. Y bueno, ahí hay imágenes también de dolor en España, hay imágenes también de dolor, ¿eh? No hace falta recurrir constantemente a lo que ha pasado en Canarias. Y bueno, y también lo que ha pasado en Canarias, como decía antes, es en parte culpa de ellos, culpa de la persona, de la ONG que hay detrás de ese chaleco, culpa de ese chaleco que lleva la persona que le está asistiendo, ¿no? Que es una ONG que está recibiendo subvenciones millonarias a cambio de seguir alimentando este efecto llamada, porque viven de ello, porque están recibiendo en estos momentos cantidades enormes de dinero, subvenciones como las que se aprobaba el año pasado, de más de 140 millones de euros a estas ONGs que están gestionando en este momento la Presupuestos, inmigración Rubén, de ilegal, claro. 700 millones de euros. El presupuesto de la Cruz Roja son 700 millones al año, entre ellos 7 millones que dedican a la publicidad. Imagínate cómo van a denunciar las televisiones esto cuando en realidad ellas también viven de este negocio. Son 7 millones Así de es. euros en publicidad. ¿Cómo le van a decir que no? Lamentablemente esto es con lo que a nosotros, como sí nos interesa la vida de estos niños, como sí nos interesa la tragedia de estas personas, nosotros sí pedimos fronteras seguras, porque las fronteras seguras es lo que va a permitir que estos niños no mueran en el agua, que sus madres no mueran ahogadas en el agua y que sus padres no mueran engullidos por el mar. A nosotros sí nos interesa y por eso lo estamos denunciando. Sí, como decía anteriormente, cuando hablaba de ese bloqueo naval, no hay tan solo que acudir al modelo australiano, a esa campaña No Way, para darse cuenta de que lograron eso, lograron que las personas que querían acceder a Australia pues accedieran de otra forma, lograron tener una inmigración segura y supeditada a los intereses económicos, sociales y culturales del país que destino de esa inmigración, y es lo más normal del mundo. Pero no solo lograron eso, ¿no? Tener una inmigración más saneada, por llamarla de alguna forma, sino que también lograron reducir el número de muertes en el mar hasta cero, hasta cero. Hubo un año en el que no hubo ningún fallecido, cuando años anteriores a poner en marcha esa campaña No Way, pues los fallecidos se contaban por miles, como está ocurriendo ahora en el Mediterráneo central, y es lo que utilizan estas ONGs pues como bandera, ¿no? como argumento para acudir a esa zona, que es una zona de alta delictividad por parte de esas mafias libias, y de acuerdos de esas mafias con estas organizaciones que al final alimentan esa tragedia que ellos utilizan, ese cementerio salado del que habla Open Arms. Pues bueno, pues cada vez es más evidente que por culpa de vuestra presencia, por estar allí, es por el motivo por el que están falleciendo cada vez más personas, y ya hay muchos estudios que se acercan a esa tesis con más fuerza.
Rubén Pulido, como siempre, darte las gracias por hacernos un hueco en tu agenda y seguir denunciando todo el gran trabajo que haces denunciando esto en favor de esos seres humanos que son engañados, que son con los cuales estas mafias están traficando, tanto las mafias del Magreb, de Libia o de todo el norte de África, como las mafias de las ONG. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, un enorme placer.